Cuando Pedro fue zarandeado por el diablo, Jesús le dice a Pedro: Pedro, velá y orá para que no entres en tentación. Satanás te ha pedido para zarandearte. Y Pedro hizo caso omiso a eso. ¿Sí? Y el detalle es que Jesús quería sembrarle a ellos la vida dependiente de Dios Padre a través de la oración, orando. Pero lamentablemente, en la experiencia personal de ellos, y aún Pedro confiaba, era creyente de Jesús, seguía a Jesús, pero confiaba en su fuerza. Tanto así que esa noche Pedro sacó una daga, le cortó la oreja a uno de los guardias del Sanedrín, y Jesús le pegó la oreja. Porque a veces queremos hacer las cosas a la forma inversa de Dios. Y usando un teorema matemático, dice que en matemáticas se dice que cuando un valor es inversamente proporcional a otro, es que si algo sube, el otro baja. Eso es inversamente proporcional. Entonces, ¿qué es inversamente proporcional? Cuando le creemos a Dios. Ojo, cuando le creemos a Dios. Creer a Dios es una decisión. Es una decisión. No tiene nada que ver con sentimientos ni emociones. Es una decisión. No tiene que ver nada con apegos, con dependencias. Es una decisión. Los consejos de Dios son una bendición. Parte 12. Los consejos de Dios son una bendición. Y muchos de nosotros tenemos apegos. Y realmente esos apegos hacen que nuestra cerviz se endurezca. ¿Qué es nuestra cerviz? ¿Cuándo usted sabe si tiene la cerviz endurecida? Cuando a usted le cuesta inclinar la cabeza. Cuando a usted le cuesta inclinar la cabeza para escuchar, para recibir una orientación, usted tiene la cerviz endurecida. ¿Por qué? Porque tiene posiciones, argumentos establecidos. Tiene una postura mental que en muchas ocasiones dista de la verdad, porque nunca se endurece la cerviz con la verdad. La verdad de Dios más bien hace que nuestra cerviz sea moldeable a la voluntad de Dios, y que la cerviz sujeta a Dios nos permite ser personas que obedecemos a Dios en lo que Dios quiere. Jesús muchas veces bajó su cerviz. Cuando fue ante Pilato, cuando fue confrontado, él se mantuvo cabizbajo, no porque tenía la culpa, sino porque estaba frente a autoridades. Pero por encima de todo, Jesús estaba allí bajo la suprema autoridad de Dios Padre, porque era necesario que fuera así para él cumplir la voluntad del Padre. Le voy a dar un paréntesis, un caramelito, por decirlo así. Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, no le pida a Dios que lo llene del Espíritu Santo. Pídale a Dios que le enseñe a ser obediente, porque Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Una cerviz endurecida casi nunca calla, siempre tiene un argumento nuevo que dar. Una cerviz endurecida no hace las cosas como Dios manda. En el Salmo 33:11 dice
el consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón de generación en generación. Y le voy a poner este ejemplo. Los consejos de Dios permanecen para siempre. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti utilizando Deuteronomio 28 del 1 al 14, al 13. Todas estas bendiciones te alcanzarán. Versículo 1, 2, 3. Bendito serás en todo, en la ciudad y en el campo. Pero si obedeces la palabra de Dios y no te apartares, dice el versículo 14, serás cabeza y no cola, estarás encima solamente. Prestarás y no pedirás prestado. Entonces, cuando dice acá que el consejo de Dios permanece para siempre, es que si tú obedeces como padre, tus hijos verán la obediencia que tienes y que ven en ti, y tus hijos disfrutarán de esa bendición del consejo de Dios, de generación a generación. Pero si eres desobediente, tus hijos sufrirán tu desobediencia, porque tus hijos aprenderán a ser desobedientes como tú lo eres. En la vida, ningún ser humano viene con más suerte que otro. Ninguna persona tiene más suerte que otro. Es un asunto de fe, de convicción y de la liberación que tiene cada persona en su entendimiento. Cuando buscamos Efesios capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Quien no tiene el entendimiento abierto o despierto, no tiene una vida en comunión con Dios, ni una motivación diaria para estar bien con Dios. Porque desconoce, no sabe la esperanza a la que Dios le ha llamado. No le ha sido revelada. Y la bendición de Dios es de generación a generación. Para nosotros ver la bendición de Dios sobre los hijos, tenemos que ser portadores de esa bendición por la obediencia. Una obediencia que es producto de nuestra fe. ¿Quién va a ser obediente si no confía? ¿Quién va a depender de Dios si no confía? ¿Quién va a tener fe en Dios si no confía? La fe es obediencia a lo que Dios dice, porque confío en lo que Dios dice, espero lo que Dios dice y cuento con Dios por encima de todo. Y por eso dice que el consejo de Dios permanece para siempre, porque es hasta 1000 generaciones que Dios bendice a los que lo obedecen. 1000 generaciones. Es la promesa que dice en Éxodo capítulo 20, versículos 4, 5. Dice que Dios visitará la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que los aborrecen, porque el que no obedece a Dios, aborrece a Dios. Pero el que obedece a Dios, Dios lo bendice por 1000 generaciones. Va a bendecir sus generaciones una tras otra. Versículo 5. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando una persona adora imágenes, le está aborreciendo a Dios. Cuando una persona hace culto a los muertos, practica brujería, hechicería, como dice en Deuteronomio 18, pero no vamos a ir allá todavía. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen. Versículo siguiente dice:
y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando en un hogar se guardan los mandamientos de Dios, Dios va a visitar a cada uno de los que están en ese hogar guardando los mandamientos de Dios por 1000 generaciones. Eso significa mi generación, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, y dele vuelta 1000 veces a eso. Es impresionante cómo tal vez aquí hay personas que escuchan palabra y siguen igual. Y siguen igual porque tienen la cerviz endurecida. ¿Qué es cerviz endurecida? Repito, cerviz endurecida es no querer cambiar. Formas de ser, estilos de vida, porque eso te hace sentir bien. Y crees que te estás comiendo al mundo y el mundo es el que te está comiendo a ti. El consejo de Dios es para siempre porque Él es fiel. Él no va a cambiar. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros nos apartamos de Él, somos desobedientes a Él, pero como seguimos viendo su bendición, nos mantenemos en esa dureza de servicio. Pero hay un momento en que esa bendición deja de ser. Porque Dios maldice las bendiciones. Malaquías capítulo 2, versículos 1 y 2. Cuando nosotros vamos y observamos por qué la bendición de Dios, como dice el Salmo 33, 11, es permanente, porque Dios nos quiere ver bendecidos todo el tiempo. El consejo de Dios es constante. No para segundo tras segundo. Dice que es de generación tras generación. Pero para sembrar esa bendición de generación tras generación, creo, pienso, estoy bien seguro que lo que más hay que enseñar a nuestras generaciones es la obediencia. Porque quien no es obediente no puede tener fe. Se le dificulta tener fe a quien no es obediente, porque la fe sin obra es muerta. Y cuando se tiene fe, las obras que se tienen que hacer por fe son obras ordenadas por Dios. Y para nosotros hacer la obra que Dios nos manda, necesitamos ser obedientes. Obedecer. ¿Qué obras? ¿Qué obras? Ir a un lugar a predicar y que Dios le diga a uno, predica esto. Está bien, Señor. Eso voy a predicar. Y la obediencia te permite ver la gloria de Dios en la vida de los que escuchan. Que vas en un bus o en un taxi o en el metro de Caracas o en un avión y Dios te dice, o en un bus viajando, háblale a esta persona. Y tu obediencia te va a permitir ver la gloria de Dios. Obediencia es lo que se requiere para que veamos que la fe tiene obras. Porque una característica de una persona obediente, de fe, es una persona obediente. Que Dios demande de ti, dale tu comida a tal persona, y que tú no tengas más comida. Y esto lo comparto porque lo he vivido, sobre todo cuando era soltero. Cuando era soltero, que salí de casa a trabajar en otra ciudad, Dios me decía, dale. Y lo cumbre es que yo estaba seguro que era Dios que me lo decía. Y titubeaba en obedecerle. ¿Y dónde se centraba la conversación de Dios conmigo?
en el por qué titubeaba en obedecerle. Porque pensaba, como yo conozco más o menos cómo Dios puede obrar, si yo daba mi cena, podía ser que Dios me quería probar y que yo me acostara sin cenar. O dudaba, ¿cómo vas a hacer para si yo trabajo aquí, yo no tengo familia, yo no puedo ir a casa de mi mamá a visitarla de repente a la hora de la cena? No puedo ir a una tía, a un familiar en este lugar. Y simple, ser obediente. Pero eso se practica también en el hogar. Desde que estoy casado con mi esposa siempre, debemos tal cosa, debemos tanto, sí, está bien, pero quedes para el queso, sin queso, paga. Y después de pagar, nos llamaba a alguien, nos visitaba a alguien y nos invitaban. Ahora usted no lo haga porque lo van a invitar a comer. Usted lo va a hacer cuando Dios le habla. Ser obediente es asumir las responsabilidades que se tienen, los compromisos que se tienen y ser diligente. Usted tiene el compromiso de orar, usted tiene el compromiso de leer la palabra de Dios todo el tiempo. Es más, usted tiene, ¿qué va a leer? Es que yo no tengo que leer. Por lo menos agarre este pasaje y vuelva esta noche en su casa a reflexionar. Si usted sigue el consejo de Dios diariamente, porque el consejo de Dios, porque es bueno seguirlo, porque es constante, no cambia, siempre va a ser el mismo. Y saber que el consejo de Dios es el mismo es entender que Dios no cambia y por tanto el que no cambie es una característica importante de que es digno de confianza. Voy a creer en Él, voy a confiar en Él. Lo que me mande lo voy a hacer porque estoy seguro que Él actuará como siempre ha actuado con los que le obedecen. Sin fe es imposible agradar a Dios. En Proverbios, capítulo 19, versículo 21 dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Te lo voy a compartir de esta manera. Tú podrás tener todos los planes habidos y por haber, pero tu bendición está solamente en el consejo de Dios. Y por eso es que lo que más debemos de buscar en nuestras vidas es buscar la voluntad divina. ¿Qué es tu voluntad, Señor? ¿Y cómo quieres que haga las cosas? Cuando Moisés estaba en el desierto cuidando las ovejas de su suegro, no sabemos si Moisés recordaba que su pueblo estaba en Egipto esclavo, llevando castigos, sufriendo maltratos. No sabemos si Moisés pensaba, hoy, Señor, ¿cómo podré levantar un ejército para ir a Egipto y liberar a mis hermanos, liberar a mi pueblo? Y en el desierto la única arma que Moisés tenía era la vara. Y Dios le dijo, lanza la vara a mis pies. Dios siempre va a pedir lo que tú crees que es tu fuerza, lo que tú crees que es tu seguridad, lo que tú crees que es tu poder. Eso Dios te lo va a pedir. Ahora, ¿sabe por qué? No para dejarte con una mano delante y una atrás y que aprendas a depender de Él. Hay un dicho en Venezuela que decimos, ¿quién no es guapo detrás de un palo? Moisés era guapo con su vara de autoridad. Y Dios le dijo, suelta, pon a mis pies tu autoridad, pon a mis pies tu fuerte, pon a mis pies tu fuerte, tu rebeldía, porque mucha de la fuerza, de lo fuerte que nosotros tenemos es pura rebeldía, una actitud grosera y una actitud donde Dios va a ir tratando con nuestras vidas y la va a ir ablandando esa piedra con experiencias no muy agradables. Con experiencias difíciles de soportar, difíciles de llevar. Porque nosotros debemos de entender que Jesucristo en la cruz llevó palo
para que nosotros, humillándonos delante de Él, no llevemos palo. ¿Ok? ¿Lo entendió? Dice que el castigo de Él es para que nosotros tengamos paz. ¿Sí? Él fue castigado para que nosotros tengamos paz. El consejo de Dios permanece para siempre. Tus planes, revísalos. Hace muchos años, no sé cuánto, tal vez 25 años, no, 23 años, dije, Señor, yo no voy a hacer más planes. Revélame tu plan. No es algo así de que como vamos viendo, vamos yendo. Porque el plan de Dios está escrito. Y el propósito de Dios es que nosotros seamos bendición para las personas. Nos bendice para que seamos bendición. Y el propósito de Dios es para guardar sus principios. Y hay muchos principios. No se trata de no ser planificado, porque Dios no es un Dios de improvisación. Dios no improvisa. Dios no improvisa. Dios tiene las cosas bien calculadas. Dios conoce los tiempos, conoce el final de los tiempos y a nadie se lo dice. Dios sabe en qué andamos, en qué estamos, qué es lo que aspiramos, qué es lo que queremos. Y por eso mucha gente para lograr cosas tardan años para lograr cosas. Pero cuando algo es revelación de Dios, cuando Dios muestra sus planes, sus propósitos y sus caminos, solamente se necesitan segundos para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Dios no requiere hacernos pasar por procesos. Los procesos que la gente quiere decir proceso, usted no es un lingote usted no es un barro que tiene oro y hay que procesarlo para sacarle el oro. Usted es un ser humano con pensamientos que tiene que quebrantar esos pensamientos, esos puntos de vista, esa manera de ver la vida, esa manera, perdonen la expresión por el YouTube, esa manera chimba de ver la vida para ver resultados chimbos en su vida. ¿Así o más claro? Quien tiene un punto de vista testarudo en la vida, que es un punto de vista testarudo, una actitud de no cambiar a lo que Dios le pide. A mí me cuesta creer de que Dios no nos pida cosas. Y Dios nos pide cosas. Mire, Abraham le pidió lo que más quería. Lo que Abraham más quería era su hijo, único hijo. Y Dios se lo pidió. Dios siempre nos va a pedir lo que más quiere. Lo que tú más quieres es lo que Dios te va a pedir. Lo que tú más quieres es lo que Dios te va a pedir. Y por eso un buen secreto es que lo que uno más quiera sea a Él. Porque Él nos va a pedir lo que más queremos. Pero si comenzamos a quererlo a Él por encima de todo, si comenzamos a amarlo a Él por encima de todo, ya Él se dio por nosotros en la cruz del Calvario. Así que es un mal negocio amar. Padre, madre, hermano, casa, carro, moto, el tinte del pelo, que a Dios. No es buen negocio si quiero a Dios. ¿Y cómo yo le demuestro que lo quiero? Cuando oro, Señor, quiero que tú te manifiestes, quiero que me hable, quiero que me ministre, porque los consejos son eternos. Cuando yo quiero que Él obre en mí, Él no me va a pedir nada. ¿Saben por qué? Porque no tengo nada que darle. Apóstol, yo le doy mi ofrenda, yo le doy mi diezmo. ¿Sabe qué? Usted da eso porque Él le da a usted. Apóstol, le voy a dar lo mejor de mis talentos. Usted le da talento, le sirve con sus talentos porque Él le dio esos talentos. Apóstol, yo tengo dones con los cuales le sirvo a Dios. Usted tiene dones con los cuales le sirve a Dios, dones del Espíritu Santo, porque Dios se lo dio como Él quiere. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él.
títulos, cargos, sueldos, todo lo hemos recibido de Él. Poder para tomar decisiones, todo lo hemos decidido de Él. Y qué triste que cuando recibimos grandes cosas de Él, nos apartamos de Él. Y el tiempo que le dábamos a Él, ya no se lo damos. Ya no se lo damos. Una de las cosas que analizaba, de verdad que tenemos que tener sabiduría. Pero la sabiduría se adquiere con el consejo divino, con el consejo de Dios. Mi carrera no ha terminado como papá. Mi carrera no ha terminado como padre. Pero mis hijos antes de nacer estuvieron como Samuel, el profeta, metido en el templo. Mis hijos, nosotros tuvimos en algún momento una prueba. No salían del templo. Pero mis hijos son graduados universitarios, tienen talento, tienen dones, Dios los usa, Dios los bendice. Porque les he enseñado a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. A un día estoy vigilante, cuidadito, que una profesión, que lo que se pase, que no se quema, que un trabajo. No, ¿saben algo? Voy a poner esta ilustración en las carreras de caballo, de pura sangre. Voy a poner la ilustración, pero sin estar, ¿cómo se dice? Apostando. En las carreras de caballo, cuando viene la última curva, por lo general el caballo que gana es el que va pegado a la baranda, porque mantiene la línea de carrera. Para perder tiene que ser uno que vaya en la siguiente línea o tercera línea, cuarta línea, pero no muy lejos. Pero hay muchos caballos que llegaron de primero en la última curva, pero se abrieron. Y se abrieron e iban corriendo verticalmente, abriéndose. Pero el que iba de forma lineal lo pasó y ganó. Y una de las cosas que nosotros entendemos y lo reflexionaba y meditaba hoy para este mensaje, el consejo de Dios bendice a tus generaciones, a nuestros hijos, y yo espero y aspiro. Y sobre todo le hemos convencido. ¿Usted sabe por qué Arnaldo Elías se llama Arnaldo Elías? Elías significa Jehová es Dios. Y que él entienda que su nombre es Arnaldo. Jehová es Dios. Jehová es Dios. Nunca te apartes de él, ni a tu mano derecha ni a tu mano izquierda. Consejo, le enseñamos. Tareas tiene, sí, bueno, hacerlas. Pero siempre cumpliéndole a Dios en las cosas que Dios le puso en las manos. No importando la edad. Yo espero que entienda que yo no estoy enalteciendo a mis hijos. Porque viene la etapa de cuando se casen. O cuando la casen. O cuando aquel case una. Viene esa etapa. Porque ya ellos se van a casar con personas que nosotros no criamos. Que nosotros no educamos. Y el único consejo que le puedo dar a todos, usted es quien decide. Si se abre en la última curva, si se abre va a perder. Si se abre va a perder. ¿Y sabe por qué va a perder? Porque del centro de la pista hacia afuera, la arena, como hay menos tráfico de caballo, es más pesada, más gruesa, y el caballo va más lento, sufre más. Pero por donde va pegado a la baranda es un poquito más durita. Entonces, cuando usted se aparta de Dios, porque Dios dice que sus consejos son de generación a generación. De generación a generación.
de generación a generación. Por eso les decía, lo más importante para mí, llegué a esta conclusión, lo más importante para mí es aprender a ser obediente, porque Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Enseñar a mis hijos a ser obedientes. ¿Para qué? Voy a estudiar, ok, aquí. ¿Tienes compromiso con Dios? Sí. Usted sabe que a los caballos pura sangre más rebeldes le tapan los ojos le tapan los ojos para poder meterlos al aparato. Hay un dicho en Venezuela, ni que lo fajen chiquito, el que es barrigón. ¿Ok? El que es rebelde, ni que lo faje chiquito. Porque la rebeldía solo se quita de manera personal e individual. Pero quien no acepta ni cree que es rebelde, jamás cambiará. Un rebelde sabe caminar independiente, sin consejo. Por eso es que el consejo de Dios es para los obedientes. Y ese consejo es para ti y para tu generación siguiente, en el nombre de Jesús. Y esto es un asunto muy importante. ¿Por qué? Porque esa palabra permanece para siempre. Permanece para siempre. Y no importa que un papá, diría yo, no sea perfecto, porque se puede ser obediente sin ser perfecto. Pero creerse perfecto y no ser obediente es grave. Creerse perfecto, ¿sabe quiénes son los que se creen que son perfectos? Los que siempre tienen una opinión. Los que siempre argumentan. Y argumentan para mostrar que ellos están en esa posición. Y realmente la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y nosotros estamos en una posición correcta en Cristo Jesús, es de acuerdo a los frutos, no de acuerdo a nuestra opinión. Y pensamos y reflexionamos, porque queremos argumentar. Cuando argumentas, tienes la cerviz endurecida. Pena, miedo, inseguridad. Y nosotros debemos de pedirle a Dios tener el carácter como el de Jesús, dispuesto a llevar palo, a poner la otra mejilla. Dios se va a glorificar. Dios siempre nos va a bendecir. Dios siempre nos va a bendecir. ¿Saben? En algún momento, y yo no estoy poniéndome como ejemplo, ¿sí? Porque mi familia tiene fallas, sobre todo mi esposa. No me estoy poniendo como ejemplo. Pero en algún momento yo le dije a mi esposa, un momento, mañana no lo levanto, mañana que se quede. No voy a seguir detrás de nadie para que vaya a la iglesia. Para que después cuando sean adultos no digan, no, es que a mí me obligaban. Y mi esposa me dijo, sin faltarme el respeto, sin gritarme, me dijo, no, es nuestro hijo. Mañana yo lo levanto porque él tiene que ser responsable. Él no aprendió a ser responsable porque le tapamos los ojos, ni lo escondimos, ni le dijimos que tú ahora esto y aquello. Él aprendió a ser responsable, haciendo tareas, mirando a otros niños jugar, mirar a los niños jugar y con el borrador en la boca, ¡epa!, le decía a la mamá, y él comenzaba a escribir. Porque en este mundo siempre tendremos distracciones, y tal vez usted es un distractor de primera. En este mundo el consejo de Dios es para nuestras generaciones. Tenemos que tener la capacidad. ¿Ustedes no se han dado cuenta que a veces cuando hay niños gritando, llorando, hay gente que se incomoda y hay algunas hermanas muy espirituosas, no espirituales, que miran? No. Usted no se da cuenta que yo le digo, tranquilos, yo tengo el micrófono y hablo más fuerte. Usted no se distraiga. No se distraiga si un niño llora.
No se distraiga si ve como que esta prédica es para mí. No se distraiga. Escuche, manténgase, porque en el mundo hay demasiadas distracciones. Cuando usted está haciendo una tarea, tiene distracciones. Cuando usted tiene que orar, cuando usted tiene que leer la Biblia, hay distracciones. Siempre habrán distracciones. Aprenda a no meter a los muchachos en una cajita de cristal. Aprenda a enseñarles a vivir delante de las distracciones. Y si es rebelde, ni que lo fajen chiquito. Solo el Espíritu Santo lo va a convencer en el nombre de Jesús. Apréndalo en el nombre de Jesús. Usted sabe que algunos a veces decimos, no, que es calladito, que no sé qué más, que ese niño no dice nada, pero cuando habla y en algún momento se rebelan y son o tienen resentimiento contra los padres o contra alguien. No, una persona sujeta a Dios aplica la palabra de Dios y aprende a no tener la cerviz endurecida. Escucha el consejo de Dios, lo practica, lo cree, lo vive, porque para eso somos llamados. Para ser el pueblo de Dios que caminamos bajo el consejo de Dios y su consejo es agradable y perfecto. Y todo lo que hagamos saldrá bien y prosperaremos en todos nuestros caminos. Póngase de pie. Y si usted sintió que es con usted, seguro que es con usted, que Dios se lo mandó a decir hoy. Y repito, no he terminado con mis hijos. Y creo que vienen etapas mucho más retadoras. Pero que nada los distraiga, que nada los distraiga. Hay que enseñarles a cumplir en todo, a cumplir en todo, a cumplir con todo. Porque la obediencia es una característica esencial para ser lleno del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Dígale al Señor, Padre Celestial, ayúdame a tomar tu consejo, a vivirlo. Enséñame a ser obediente por encima de todas las cosas, para que cuando me digas algo, me guíes en algo, te obedezca y vea tu gloria en la vida de las personas. Guíame, Señor. Glorifícate en el nombre de Jesús. ¿Cuál es tu consejo en cada aspecto de la vida? Tu palabra contiene los consejos y principios para el hogar. Y tu Hijo Jesús es mi bendición. Es quien bendice mi hogar. Si estás en todos nosotros, nos vas a hacer despiertos, diligentes, servidores, disciplinados y cumplidos en todas las cosas. Toda la gloria solo es para ti. Ayúdame. Conoces mi corazón y sabes en qué cosas soy distraído. ¿Qué me está distrayendo? ¿Qué me está atrayendo? ¿Qué está seduciéndome? Rompe toda ligadura en mí. Todo error que me encadena, rómpelo. Y que todo yugo, todo lo que me esclaviza, púdrelo. Y que entendido en tu palabra, yo pueda orar y sepa orar para que me liberes y no endurecer mi cerviz, mi mente, mis pensamientos, sino estar dispuesto a cambiar cada actitud en el nombre de Jesús. Amén.
Dios y Padre Celestial, Espíritu Santo, es tu obra, es tu tarea. Tú eres quien ministra, tú eres quien convence. Tú eres el que hablas a cada uno. Tú eres el que tratas con cada corazón. Espíritu Santo, es más, tú eres el que nos puede hablar y decir a nuestro espíritu y que nuestra alma lo sepa bien. ¿Quién de nosotros se endurece a tu voz? ¿Quién endurece el corazón ante lo que tú hablas? ¿Quién de nosotros no quiere cambiar ante tus enseñanzas, ante tu palabra? Oro, Padre, para que nuestras generaciones sean quebrantadas. Ellos mismos tomen la decisión de quebrantarse. Ellos mismos vean donde no están obedeciendo y tomen decisión de comenzar a obedecer. Señor, la dureza de servir, el no escuchar y el hacer las cosas a nuestra manera, no es algo que no podamos controlar. Es nuestra forma de ser. Y así como decidimos ser así, podemos decidir no hacerlo, Señor. Podemos decidir no ser de esa manera. Tú eres digno de adoración. Señor, enséñanos que podemos decidir a no endurecernos como Israel en el desierto. De plano, tú dices en tu palabra en Efesios que no endurezcamos nuestros corazones como Israel en el desierto, en Meribá, Señor. Oh Padre, sé fluyendo, sé ministrando, sé obrando. En el nombre de Jesús. Para la gloria tuya, Señor. Gracias, mil gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Padre.